Bienvenidos a Luz Estelar. Hay mañanas en las que el pecho se siente como un espejo de agua que aún no se ha asentado. Hoy la luna menguante entra en Cáncer a primera hora y se encuentra con Neptuno en una cuadratura exacta, así que esa neblina emocional que te despierta con dudas tiene nombre y tiene forma de marea bajando. Es 9 de agosto, domingo, y mientras el Sol en Leo abraza a Saturno, retrógrado en un trígono que da estructura, Venus desde Libra ya está tejiendo un trígono con Plutón. Lo que ayer fue pregunta, hoy tiene respuesta. Este es un día donde el cielo no pide que empujes, sino que sueltes el remo y dejes que la corriente te muestre el cauce. Y hay algo muy concreto que el cosmos quiere decirle a Libra. Quédate conmigo porque el mapa del día se despliega justo ahora. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá del gancho de la apertura. El Sol transita por los últimos grados de Leo, pero es Venus en Libra, a solo 1.9 grados, quien actúa como el gran tejedor del día. Su trígono con Urano en Géminis, con un orbe de 3 grados, inyecta una chispa de originalidad en las relaciones. Es el momento ideal para proponer ese plan poco convencional o tener la conversación que rompe el molde. Pero cuidado, porque Venus también cuadra a Marte en Géminis con un orbe de 3.79 grados. Esa tensión entre el deseo de armonía y la impulsividad de Marte puede traducirse en discusiones por querer tener la última palabra. Si sientes el impulso de responder con fuego, haz una pausa. La Luna, ya en Cáncer y menguante al 18.5% de iluminación, entra en cuadratura con Venus. Esto afloja el filtro emocional. Lo que sientes, lo dices y no siempre contacto. La clave está en usar esa sensibilidad para nutrir, no para exigir. Con Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados, el cielo pide una revisión interna profunda de tus límites y tus sueños. No firmes contratos a la ligera, la luna menguante favorece soltar, no anclar. Un dato, un 9 de agosto de 1173 comenzó la construcción de la Torre de Pisa, un recordatorio de que lo que hoy parece inclinado puede terminar siendo icónico. Aries. Neptuno retrógrado a 3.8 grados de tu signo recibe la cuadratura exacta de la luna en Cáncer. Ese cansancio que arrastras desde el jueves no es sueño trazado, es tu intuición pidiéndote que sueltes una pelea que no vas a ganar. No esperes a que el domingo se consuma. El Sol en Leo trígono a Saturno te da el respaldo para poner un límite claro con alguien que juega a medias tintas. No lo discutas, decídelo. Agarra el teléfono y di lo que piensas sin adornos antes de que la luna menguante te vuelva a meter en el nudo emocional. Venus en Libra, opuesto a Neptuno, te seduce con la fantasía de que todo se arregla solo. Falso. En el trabajo ese proyecto estancado necesita tu firma, no más análisis. Escribe el correo, mándalo y cierra el capítulo. Hoy tu energía se renueva con acción física, no con pensarlo. Sal a caminar hasta que el pecho se te abra. Cuando cruces la puerta de tu casa, deja atrás lo que no te suma. Eres el único que puede romper el molde que te aprieta. Hazlo ahora. Tauro. El Sol en Leo a 16 grados trígono a Saturno retrógrado en Aries te sostiene la espalda hoy, como una mano firme en el hombro mientras la luna menguante en Cáncer moja tus raíces con ese 18% de luz que queda. Ese domingo lento que tienes enfrente no es pereza, es tu cuerpo pidiendo que mastiques cada bocado sin prisa. Venus, tu regente recién estrenado en Libra, te empuja a mirar lo que compartes, una taza a medio terminar, una llave que no sabes de qué puerta es. Hay algo que dejaste colgado esta semana, una palabra que no dijiste, y el trígono de Venus con Plutón te da la oportunidad de cerrarlo sin drama, solo con presencia. En el trabajo, Marte en Géminis te roza la casa del dinero, pero no actúes aún. La cuadratura con Venus te advierte que cualquier movimiento impulsivo hoy se vuelve en tu contra mañana. Mejor, cuando cruces la puerta de tu cocina esta noche, deja el teléfono en otra habitación y termina una sola cosa que llevas arrastrando desde el lunes. Eso será tu ofrenda al domingo. El silencio de Saturno te premia si eliges lo esencial. Géminis. Marte en tu signo a 28 grados se ha quedado atrapado en una esquina con Venus en Libra, y esa tensión que sientes entre lo que quieres decir y lo que conviene callar tiene fecha de vencimiento hoy.
Tu mente corre a doble velocidad mientras la luna menguante entra en Cáncer a las 9, trayendo a la superficie recuerdos que creías archivados. Mercurio, tu regente, todavía navega por Cáncer y te empuja a revisar conversaciones pendientes, pero ojo, no todo requiere respuesta inmediata. En el trabajo, esa idea que guardaste por miedo al ridículo encuentra eco en alguien que piensa parecido, y un comentario casual al mediodía puede abrir la puerta que buscabas. En el amor, Venus te pide honestidad sin filtro, pero sin soltar la bomba completa. Menciona ese detalle que te incomoda, ese giro histórico que hoy cumple aniversario y que te recuerda que los grandes cambios siempre empiezan con una declaración incómoda. Llama a esa persona cuando salgas del supermercado con el ruido de fondo que te da valentía. Tu agilidad mental es tu mejor arma, pero hoy también lo es tu silencio estratégico. Elige cuál usar. Cáncer. La luna entra en tu signo a las 9 de la mañana y apenas cruza el umbral, choca de frente con Neptuno en Aries. Esa neblina que te hizo dudar de un instinto ayer por la noche se disipa cuando reconozcas que era miedo, no verdad. Tu regente llega a casa con solo un 18% de luz menguante y eso te pide soltar más que sumar. En el trabajo, Mercurio todavía navega por tu signo a 28 grados y sextila a Venus. Hay una conversación que puedes cerrar con elegancia si dejas de pulir cada palabra. No hace falta perfección, hace falta presencia. En el amor, Venus en Libra trígono a Plutón te ofrece una profundidad que no necesitas explicar. La otra persona ya la siente. Domingo regido por el Sol y tu Sol en Leo te pide brillar sin cuidar tanto las formas. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y nombra en voz baja eso que llevas guardando. Decirlo te quita el peso sin tener que arreglarlo. Tu sensibilidad es antena, no carga. Hoy esa antena recibe señal clara. Confía en la dirección que te marca. Leo. Cuando la luna menguante en Cáncer toque a Neptuno en Aries a primera hora, esa melancolía que ronda tu pecho desde el amanecer tendrá nombre. Es la distancia entre lo que construyes y lo que sueñas. Tu Sol a 16 grados, sin embargo, recibe el trígono de Saturno en Aries, y esa alianza entre tu reino y tu estructura te da la autoridad para cerrar un ciclo sin pedir permiso. No es el día para explicar tu luz, Leo, es el día para ocupar tu trono. En el trabajo, alguien espera una decisión tuya que has postergado por evitar conflicto. Hoy esa llamada o ese mensaje directo antes de que la tarde caiga te libera más de lo que imaginas. En el amor, Venus en Libra te pide equilibrio, pero tu fuego sabe cuando un trato ya no es digno de tu corazón. Eres generoso hasta el vacío. Hoy elige a quién regalas tu presencia. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, deja atrás lo que no te celebró. Tu corona no pesa cuando la llevas por elección. Virgo. La luna entra en Cáncer a las 9 de la mañana y se cuadra con Neptuno, lo que significa que esa sensación de malestar en el intestino no es indigestión, es información que tu cuerpo está procesando antes que tu mente. Mientras tanto, Saturno retrógrado en Aries trígono al Sol en Leo te ofrece un respaldo silencioso. Lo que construiste en los últimos meses tiene más estructura de la que te permites reconocer. Mercurio en Cáncer, tu regente sextil a Venus en Libra, apunta a que una conversación que has estado puliendo en tu CAP, esa disculpa o ese ajuste de límites fluirá mejor si la dices con las manos ocupadas, quizás mientras ordenas algo. No es el día para grandes decisiones, sino para refinar el sistema, tu agenda, tu espacio de trabajo, la manera en que respondes al cansancio ajeno. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, detente y pregúntate qué tensión en tus hombros puedes soltar con un simple movimiento. El detalle que hoy ajustas es la bisagra que faltaba. Tu precisión es tu forma de cuidar. Libra. Venus acaba de despertar en tu signo a 1.9 grados y la luna menguante en Cáncer desde tu casa de los vínculos int. Imos le lanza una cuadratura exacta. Esa sensación de ahogo que sientes al mirar el móvil tiene fecha de caducidad hoy mismo. Mientras tanto, Venus teje un trígono con Plutón en Acuario, así que lo que dices a medias tiene más peso del que imaginas. En el trabajo, no forces acuerdos. Marte en Géminis desde tu casa de la comunicación te impulsa a hablar, pero tu regente pide pausa. El domingo solar te devuelve la vitalidad si eliges con quién compartirlo.
Antes de que anochezca, llama a esa persona con la que dejaste un tema flotando, no para resolverlo, solo para nombrarlo en voz alta. Ese gesto descomprime la balanza. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, sal a caminar sin rumbo. El aire te devuelve la perspectiva que el exceso de análisis te robó. Tu belleza hoy está en la elección, no en la respuesta. Escorpio. La luna menguante en Cáncer, apenas un 18% de luz, cuadra exacto a Neptuno, mientras Mercurio en tu casa de los secretos se enfrenta a Plutón retrógrado. Ese mensaje que escribiste y borraste a las 2 a.m. no fue un capricho, fue tu instinto diciéndote que aún no era el momento de soltarlo. Venus en Libra trígono a Plutón te da una ventaja silenciosa. Puedes ver la fisura en esa persona que evitas desde hace 6 días y usarla para cerrar la grieta sin humillarte. No es manipulación, es cirugía emocional. El Sol en Leo trígono a Saturno en tu casa del trabajo sostiene tu estructura. Hoy puedes pedir ese ajuste que has postergado, pero hazlo antes de que el primer bostezo de la tarde te nuble la estrategia. Olvida la lista mental. Cuando cruces la puerta de tu casa, cambia el código del Wi-Fi, un gesto pequeño que reprograma tu territorio. Si sueltas el control que ya no te sirve, lo que llega esta noche tendrá más peso que lo que aferras. Tu poder no está en retener, está en elegir qué dejas entrar. Sagitario. Cuando el Sol en Leo a 16 grados forma trígono con Saturno retrógrado en Aries, esa meta que persigues desde marzo deja de ser un espejismo y se convierte en un sendero concreto que puedes pisar hoy mismo. La luna entra en Cáncer a las 9 de la mañana y enciende tu casa del hogar, así que el impulso de expansión que te caracteriza choca con una necesidad repentina de ordenar tu espacio íntimo. No lo ignores, ese cajón desordenado o esa conversación pendiente con tu madre o tu pareja es el ancla que necesitas para que tu energía no se disperse. Venus en Libra te sostiene con un trígono a Plutón, lo que afina tu radar para detectar qué alianza vale la pena profundizar y cuál ya cumplió su ciclo. En el trabajo, evita prometer plazos que sabes que no cumplirás. Tu palabra tiene peso hoy más que nunca. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, respira hondo y decide una sola cosa que vas a soltar. Ese gesto te abrirá la puerta que buscabas. Capricornio. Mientras la luna menguante cruza Cáncer y cuadra a Venus en Libra, esa tensión que sientes en el pecho entre lo que debes controlar y lo que se te escapa tiene fecha de vencimiento esta mañana. Saturno retrógrado en Aries recibe el trígono del Sol en Leo y lo que construiste a puertas cerradas empieza a mostrar su arquitectura al mundo sin que tengas que explicar nada. Domingo regido por el Sol y tu energía pide acción visible, no planificación silenciosa. Ese proyecto que dejaste a medias el jueves vuelve a tu mesa con una ventana de claridad. Cuando cruces la puerta de tu casa esta noche, toma la decisión binaria que has estado aplazando. En el amor, Venus en Libra te empuja a ceder terreno, pero tu regente te recuerda que ceder no es rendirse, es reposicionar la base. No negocies tu estructura interna por paz momentánea. El siguiente paso firme existe y hoy lo ves con nitidez. Tómalo antes de que el día te coma la certeza. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo a 3.6 grados sigue reescribiendo tu identidad, pero hoy la luna entra en Cáncer a las 9 de la mañana y esa verdad que sabías desde adentro por fin encuentra las palabras exactas para salir. Es el día perfecto para romper el silencio con esa persona que espera una definición tuya, no porque te lo pidan, sino porque lo que viene necesita espacio limpio para aterrizar. Saturno retrógrado en Aries te aprieta en el trabajo, pero el Sol en Leo en trígono te recuerda que tu estrategia a largo plazo es más sólida de lo que crees. En el amor, Venus en Libra te da claridad para ver quién suma y quién solo ocupa lugar en tu circuito. No es momento de explicar tu visión completa, es momento de soltar la pieza que ya no encaja. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, decide en silencio qué carga vas a dejar de llevar. Tu mente ya está en el futuro, hoy solo necesitas soltar el pasado para que el futuro te alcance. Piscis. La luna entra en Cáncer a las 9 de la mañana y se cuadra con tu regente Neptuno, así que ese sueño que no te soltó al despertar no es ruido, es un mensaje que tu cuerpo ya entendió antes que tu mente. Mientras tanto, Venus en Libra trígono a Plutón te abre una puerta silenciosa en lo íntimo.
Alguien cerca de ti está a punto de decir lo que cayó durante semanas y tú sentirás la temperatura de la habitación cambiar antes de que pronuncie. Palabra. En el trabajo, Marte en Géminis te empuja a cerrar un asunto que dejaste flotando. Esa respuesta que aplazaste tiene fecha de vencimiento hoy, y si esperas a mañana, el costo será mayor. No confundas tu compasión con permiso. Cuando sientas el primer tirón de agotamiento alrededor de las 4, sal a caminar sin rumbo, 2 cuadras bastan y deja que el aire se lleve lo que no te pertenece. El domingo del sol te pide brillar desde el silencio, no desde la entrega. Cierra los ojos y nombra lo que necesitas. Eso también es un acto de fe. El sol en Leo, cerrando el día con la luna menguante, te deja una sola tarea, mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Esa conversación que aplazaste, ese mensaje que borraste 3 veces, ese cansancio que disfrazaste de productividad. Antes de que la noche te trague, ponte la mano en el pecho y pregúntate qué peso es tuyo y cuál heredaste. No hace falta resolverlo ahora, solo reconocerlo. Baja la persiana, enciende una vela si quieres y deja que el silencio haga su parte. Mañana, con la luz nueva, ese gesto de honestidad será tu mejor brújula. No te pido más que eso, una pausa de verdad, sin pantallas, sin excusas. Eres más liviano de lo que crees cuando sueltas lo que no te pertenece. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.